Muy buenas tardes a todas las personas que estamos en esta reunión de Zoom. Quiero darles la bienvenida. Voy a ser muy breve para que tengamos el mayor tiempo posible. Les voy a contar la historia muy rápidamente. Hace 5 años se creó el mandato internacional en el cual se pedía que hiciéramos educación al paciente. Durante mucho tiempo hemos hecho educación al médico. Y yo creo que los médicos nunca estarán saturados de educación y de conocimientos, pero ahora queremos que nuestros pacientes, en vez de consultar al farmacéutico, en vez de consultarle al amigo, en vez de consultarle al vecino las cosas importantes, tengamos la oportunidad o tengan ustedes la oportunidad de dialogar con estos invitados que vamos a tener cada 8 días y que son de Colombia, desde luego, en primera instancia, y segundo, personas muy prestantes, personas muy interesantes, muy importantes de América Latina. Hoy hemos invitado al doctor Pedro Pablo Komlos. Espero que esté con nosotros. El doctor Pedro Pablo Komlos, le damos una cordialísima bienvenida desde ya. Él está en Brasil. Él es el expresidente de la Sociedad Brasileña de Angiología y Cirugía Vascular y actual presidente del Fórum Venoso Latinoamericano, que lo invitamos para hacerle unas preguntas o muchas que nos vaya aclarando. Yo estoy seguro que nos van a quedar todavía muchas dudas y si hemos titulado esta conferencia 20 preguntas o 40 preguntas, 40 respuestas, con que contestemos entre nosotros 10 estamos bien, pero no los dejaremos ahí. Cada viernes vamos a salir con estos invitados y habrán las mismas preguntas o diferentes preguntas a todo un cuestionario que hemos hecho de enfermedades circulatorias, venosas, arteriales y linfáticas, lo dejamos muy claro. Al doctor Komlos, bienvenido. No sé si ya estás conectado, Pedro Pablo. Y queremos que estés con nosotros. Hemos preparado algunas preguntas importantes para que nos las contestes y le contamos también cómo es aquí en Colombia. Desafortunadamente, el tiempo que tenemos no es mucho, no es un congreso, pero trataremos de hacer las cosas lo mejor posible. Doctor Pedro Pablo, bienvenido. Nuevamente le estoy diciendo, la pregunta que queremos hacerle es, para usted, ¿qué son las varices o qué es la enfermedad venosa? Esa unida a cómo es el problema social de las varices en Brasil. ¿Cuántos pacientes tenemos? ¿Cree usted que cuál es la incidencia de la enfermedad venosa en Brasil? Si la hay, ¿qué tan alta es? Desde luego que la hay. Eso quiero que le cuente a las personas que están unidas con nosotros acá. Bueno, no está conectado todavía el doctor Pedro Pablo. Yo seguiré conversando de enfermedad venosa y o esperamos que nos hagan las preguntas también al final o más adelante. Tenemos un médico de Colombia invitado que nos va a hablar de diagnóstico vascular no invasivo. Cuando hablamos de varices, es importantísimo, todo el mundo las conoce, el primero que las diagnostica es el paciente, desde luego. ¿Y el paciente qué hace cuando las diagnostica? No le hace caso. Es una enfermedad que piensa que es estética y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, absolutamente no tiene nada que ver con la estética. Desde luego, se ven muy feas las piernas, pero el problema no es ese. El problema es en qué puede terminar unas varices. ¿Quién las tiene y desde qué edad? Se presentan desde los 12, 13 o 14 años, pueden aparecer, especialmente en el sexo femenino. ¿Hasta qué edad? A medida que el tiempo va pasando, a medida que el tiempo va transcurriendo, la enfermedad se va agudizando y tiene varias repercusiones sobre todo el organismo. ¿Qué siente una persona con varices? O antes de qué siente, veo yo importante comentar cuánta gente tiene en nuestro país. Hablemos de Colombia, mientras logramos la conexión con el doctor Pedro Pablo. ¿Cuánta gente en nuestro país tiene? Entonces vamos a decir que el 90% del sexo femenino tiene una venita en su pierna, que esta venita se le puede volver varices al 30%. O sea,
que de 10 mujeres, 9 tienen venitas bien presentes en las corvas, en las pantorrillas, en los muslos, y de ese 90%, 30% van a hacer o van a desarrollar unas varices. Estas pequeñas venitas, como la gente dice, es que me ven feas las piernas. No, no es que se vean feas las piernas, sino que es el inicio de una enfermedad que se llama insuficiencia venosa y que va a degenerar más tarde en una serie de factores como pueden ser los cambios de coloración de la piel en las piernas, la inflamación que puedan tener, la presencia de venas más dilatadas y más grandes, la presencia de una úlcera. ¿Por qué no complicamos más las cosas, que nos las compliques la vida? ¿Y por qué no hablamos de una trombosis venosa superficial o de una trombosis venosa profunda? Estos son coágulos de sangre que se posan o se ubican dentro de las venas de las piernas y que se pueden desprender fácilmente e ir hacia el pulmón, donde nos va a producir un infarto cardíaco, un infarto pulmonar, perdón. No es tan simple diagnosticar las varices como tal. El paciente acude, por lo menos en nuestro sistema, en nuestro país, acude al médico, acude al especialista, no al especialista, sino al médico general, y el médico general se relaja y le dice al paciente, usted tiene varices. Estamos convencidos o creen que con la palabra tiene varices estamos solucionando absolutamente todo y no estamos solucionando nada, porque varices hay diversas formas. Hay 30 o 20 o 25 tipos en los cuales cada uno requiere un tratamiento diferente, cada uno requiere un concepto diferente, cada paciente debe ser completamente bien examinado para que se pueda decir sus varices son así o así. Hay que ponerles apellido a las varices. Uno tiene que ponerle, decir, son varices primarias, son varices complicadas, son varices saculares. Esas varices depende del sitio donde las tenga, el tratamiento cambia. No es, vamos a tener en cuenta que son varices solamente. Entramos a Google y buscamos varices, entonces en Google nos dicen que nos apliquemos, como lo van a encontrar ustedes posiblemente, tomates en las piernas o que nos usemos la última crema que vemos en televisión y resulta que no estamos haciendo absolutamente nada porque tienen que ser perfectamente diagnosticadas. ¿Qué pasa? El paciente generalmente no consulta en forma temprana. ¿Por qué no consulta en forma temprana el paciente? Porque como no duelen las piernas, generalmente una persona con varices no tiene dolor, simplemente va a sentir pesadez en su extremidad, va a sentir que se enrojecen, va a llegar a su casa con deseos de quitarse los zapatos, va a llegar a su casa con deseos de levantar las piernas, las va a sentir pesadas, va a sentir calambres en ocasiones, bueno, hay otra serie de síntomas que no los van a molestar y ahí está la enfermedad presente y por eso no consultan al médico. Cuando consultan, quienes lo hacen en forma temprana, perfecto, porque tiene toda la solución del mundo. Cuando lo hacen en forma tardía, las complicaciones ya son las que llegan prácticamente a muchos de nosotros y estas son las difíciles de tener o de controlar. Tenemos que tener muchísimo cuidado y acostumbrarnos primero a consultar en forma temprana, como lo estaba mencionando. Además de consultar en forma temprana, no acudir al señor de la droguería, no acudir a la televisión a ver qué es lo que nos dice, o no acudir a internet, vuelvo a repetirlo, para que nos aconsejen qué es lo que podemos hacer, sino busquen un especialista en lo posible. En cada país lo hay, en cada ciudad de nuestro país, de Colombia, lo hay, en cada ciudad del continente lo hay. Esos listados se los podemos brindar en cualquier momento a ustedes, cuando quieran que los tengamos, se los brindamos si nos quieren preguntar. Y las cosas se van haciendo más simples. Aquí hago un pequeño paréntesis para decirles que si tienen preguntas, escríbanos al chat, por favor, para poderlas contestar lo antes posible y estar completamente haciendo esta reunión para pacientes, para que interactuemos. Yo quiero ver si está conectado con nosotros el doctor Pedro Pablo. Si está, vamos a mirar. Y de acuerdo a él le preguntamos si no está conectado el doctor Pedro Pablo Combros, está en Brasil.
Vamos a ver si nos sigue. Y si no, quiero Yo dar... lo veo, maestro. Yo lo veo bien. Tú me ves bien, Pedro Pablo. Buenas tardes, doctor Comlos, para nuestros pacientes. Muy buenas tardes. Sabemos que estás a unos cuantos kilómetros de nuestro Bogotá. Hay varias preguntas para usted. Muchas gracias por haber asistido a la reunión. Y las preguntas, o la primera que quiero hacerle es, ¿cuántas personas sufren enfermedad venosa en su país? ¿Cree usted que es una enfermedad social importante? Cuéntenos, doctor Comlos, cómo es la enfermedad y cómo la estamos tratando socialmente en este momento en Brasil. Ahí estamos. ¿Me puede ver? ¿Me puede Sí, oír? perfectamente, perfectamente. Ahí estamos. Estamos en casa, estamos bien. Bien. Bueno, con mucho placer y mucho honor estar con usted. Estamos juntos en esa tarde de viernes, ¿no? Mientras vivimos esa época de cuarentena, ¿verdad? Entonces, ese live es algo que nos hace bien al alma, entre otras cosas. Bueno, de acuerdo con lo que pasa en muchos otros países, por supuesto, la incidencia de la enfermedad venosa en Brasil es muy elevada y se calcula que algo entre 60 y 70% de la gente tiene alguna manifestación de enfermedad venosa. En nuestra provincia, donde vivimos nosotros, que es Río Grande del Sur, al sur de Brasil, antes de Uruguay, la colonización es italiana y alemana, casi medio a medio. Eso le da una configuración más importante a la enfermedad venosa porque sabemos que los alemanes y los italianos son racialmente muy propensos a la enfermedad. Acá en el Río Grande del Sur, donde vivimos nosotros, se puede hablar de unos 80% con alguna manifestación. Bueno, perfecto. Muchas gracias por esa respuesta tan rápida y excelente. Yo creo que estamos muy parecidos en todo nuestro continente. Eso afianza más la idea de que tenemos que tener mayor educación para el paciente, mayor enseñanza. ¿Qué son para usted las varices o qué le podemos recomendar a las personas que nos están escuchando en este momento? Nosotros decía, no sé si usted alcanzó a oírme, estaba diciendo yo que las varices son asintomáticas, desafortunadamente, y que a veces consultan en forma tardía. No sé si pase lo mismo en Brasil y aquí en Colombia consultan al esteticista muchas veces, o en las droguerías o en cualquier lado. Cuéntenos, doctor Compos. Y bueno, acá se hace un trabajo ya hace algún tiempo, ¿no? Inclusive con la inclusión de un sistema de check-up vascular que le ofrece a la gente todavía joven que haga digamos, una foto, un diagnóstico precoz de la posibilidad de tener varices. La primera cuestión es la cuestión hereditaria. Las varices, por supuesto, no se transmiten iguales de uno para su sucesión, pero la gente que tiene fragilidad capilar, insuficiencia venosa, en general sus descendientes tienen alguna forma de manifestación. Ahí empezamos con el enseño de los cuidados. La gente joven que tiene madres, padres con enfermedad varicosa importante, puede estar segura que de alguna forma, alguna manifestación va a tener. Entonces, se hace un check-up vascular a la adolescencia, por ejemplo, mismo sin tener que hacer nada. Y los síntomas muchas veces son muy sutiles. La gente se queja de de tener cansancio en las piernas cuando se queda mucho tiempo parada. Para nosotros, cuando trabajamos, cuando operamos, cuando estamos en nuestra vida. Para los jóvenes, muchas veces, cuando están en una fiesta, en algo, y se quedan una noche entera parados de pie, y no es que cansen el cuerpo, pero las piernas quedan pesadas. Eso ya puede significar que hay alguna forma de insuficiencia venosa, muchas veces muy, muy sencilla.
Pero el punto más importante, y las mujeres son privilegiadas en ese punto de vista, es que la estética para la mujer es algo fundamental, hace parte de su vida. Cuando salen, tienen que ponerse algo en la cara, un color, algo distinto. Imagínense las piernas que las depilan, sacan los pelos. Cualquier cosita que aparezca está mal. Entonces, la presencia de venas visibles y las telangiectasias y esas cosas está mal en cualquier edad. Ni siempre es obligado que lo traten, pero ya es señal que algo va mal. Entonces, cuando nos buscan tempranito, ya les avisamos, bueno, cuídese empezando con el embarazo. Cuando tenga embarazo, la tendencia es que las varices aumenten, crezcan, aparezcan más. Entonces, embarazo para usted no significa enfermedad, pero significa que usted debe usar medias elásticas todo el tiempo del embarazo. Eso le va a economizar sufrimiento y plata, por supuesto, porque tendrá que tratar la varices. Y sabemos que las medias elásticas, la compresión, puede minimizar mucho las consecuencias del hormonio sobre las varices. ¿Qué pasa con el hormonio? Quieren saber las enfermas. Bueno, lo que pasa es el siguiente. El aumento de la progesterona, por ejemplo, y de los estrógenos también, el aumento considerable, enfraquece la pared de las venas. Ellas nacieron con venas con poca goma, como si fuera esos juguetes de cumpleaños de chiquilines, que son de colores, son balones, ¿no? Cuando el balón tiene un defecto en la pared, ¿qué le pasa a él? Cría una bolsa, un bolso. Bueno, así son las varices. Donde le falta goma en la pared, las varices aparecen por el crecimiento de las venas. Y la compresión elástica, bien empleada, bien recomendada, puede retardar mucho el desarrollo de las venas varicosas. Doctor Conros, perdóneme que lo interrumpa, me parece excelente, vamos a tenerlo muy en cuenta, desde luego, pero hay otra pregunta que el tiempo acá desafortunadamente es reducido, como usted lo sabe, y voy a hablar lo menos posible yo para que tenga la palabra usted en todo caso. En Colombia tenemos un problema que quiero que nos cuente cómo es en Brasil y estoy seguro que en muchos otros países de América Latina ya lo iremos a constatar. El medicamento ideal es el que nos dice la televisión. En la televisión se unta uno una crema y desaparecen las venas. Ahora me contesta si eso es cierto o no. Segundo, en cada garaje ponen un aviso que dice tratamiento de vena varice. Primero no se dice vena varice porque es absurdo, por lo menos en nuestro medio. ¿Y quién debe tratar la enfermedad varicosa, la enfermedad venosa, o quién la trata en Brasil? Eso es importante que nos lo aclare. Interrúmpame cuando quiera, porque su opinión es por lo menos igual, sino mucho más importante. Quédese a gusto. Esas ofertas de tratamiento, nosotros los dos lo acompañamos hace mucho y intercambiamos los anuncios, ¿no? De tratamiento de la vena varice. Yo me acuerdo bien de ese nombre. Es una lucha en todos nuestros países y acá también, como en cualquier lugar. Es un tratamiento cosmético y la gente busca el tratamiento cosmético por la plata. Entonces, en primer lugar, nosotros, cirujanos vasculares, que somos los que tenemos la formación completa para eso, tenemos que enfrentar la competencia de médicos como nosotros, por ejemplo, los dermatólogos. Si uno va a un dermatólogo en busca de tratamiento para una micosis, va a tener mucha dificultad porque poco conocen. Pero si busca tratamiento estético, saben todo, inclusive las varices. Y las complicaciones lo recibimos nosotros. Pero peor hoy en Brasil. Enfermeras, auxiliares de enfermaje, odontólogos, todos quieren tener el derecho de tratar venas varicosas. Y además de ellos,
personas que no tienen ninguna formación, ninguna formación. Me acuerdo yo, en una ciudad pequeña cerca de Porto Alegre, una señora que llevaba inclusive el título de doctora, trataba exclusivamente varices y nunca fue siquiera una buena secretaria. Y lo hacía bastante bien. Esa gente aprende a hacerlo bastante bien. Las complicaciones, por supuesto, lo recibimos nosotros. Pero peor de todo son nuestros colegas que no tienen ninguna formación y lo hacen mal. Entonces es una lucha política que la sociedad de cirugía vascular de cada país, y como usted conoce, la nuestra es la mayor del mundo con más de 4.000 miembros, estamos permanentemente en luchas jurídicas, luchas civiles por el derecho de hacerlo solamente nosotros. Si no conseguimos tener la ley a nuestro favor, tenemos por lo menos el concepto de la gente de que el cirujano vascular tiene que hacerlo. Entonces es una lucha que no terminará, pero tenemos que mantener la idea y hacerlo muy bien hecho para justificar la cuestión que somos nosotros que tenemos que ejecutarla. El enfermo tiene que entender. Perfecto, doctor Comblos. Vamos a continuar. Yo quiero hacer aquí, que no se nos vaya usted en este momento, yo quiero preguntarle a un invitado nuestro colombiano, el doctor Raúl Mejía, una persona que muy experta en diagnóstico vascular no invasivo. No sé si Raúl está por ahí, si no, de todas maneras va la pregunta. Si es importante cuando vemos a un paciente con enfermedad venosa, qué examen debemos hacer, qué diagnóstico paraclínico, qué diagnóstico debemos hacer para estar nosotros seguros de lo que estamos hablando, porque yo insistía hace un momento en que la palabra varices no quiere decir absolutamente nada. Solo los especialistas, después de tener un examen en nuestra mano, podemos decir qué tipo de varices. Raúl, buenas tardes. Mil gracias, doctor Comblos, no se me vaya a ir. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes, mi doctor Ulloa, doctor Comblos, un placer saludarlo desde Colombia. Bueno, Igual, quería, respecto a esa pregunta, es muy importante. Estabas hablando tú ahorita de que los pacientes buscan primero lo que le diga la televisión, van a estos sitios, como dices, de garaje, donde dice el tratamiento de la vena varice y salen corriendo para allá y desafortunadamente llegan a esos sitios y no solo lo que sucede, sino que también llegan sin un diagnóstico específico. Entonces, ¿cuál es la importancia del diagnóstico vascular? El diagnóstico vascular conocido como duplex scan color o ecodoppler o el Doppler, pues que es un término que maneja muchas personas, es una ecografía donde hay una imagen, donde se ve las venas, se ve qué es lo que está sucediendo con la vena, cuando está dañada, si está tapada, obstruida por un trombo o algo, y cuáles son las que están dilatadas para poder hacer el tratamiento más adecuado. Cuando a nosotros nos llega un paciente, pensamos en ustedes, cirujanos vasculares, para enviarles un diagnóstico preciso que digamos que sea como una especie de mapa o guía para efectuar el diagnóstico. Entonces, fíjate cómo no es tan fácil la cuestión de voy y al primer sitio donde encuentro me meto a que me hagan un tratamiento de las varices, sino que primero debo recurrir a un especialista en diagnóstico vascular para que me haga un diagnóstico preciso y después recurrir a cirujanos vasculares. Otra preguntita rápidamente, doctor Raúl. Estos estudios vasculares de los que estamos hablando, que se llaman duplex y que en todas las entidades prestadoras de salud, imagino yo que en Brasil lo mismo, ordenan de primeros y aquí les hacen un duplex, se lo ordenan hoy y a los 6 meses lo están tratando de hacer y lo hacen generalmente, lo que vemos nosotros, médicos generales, médicos radiólogos, no tenemos nada contra ellos, pero mi pregunta es, ¿requiere de una especialidad más allá de la radiología o quién debe hacer específicamente los diagnósticos no invasivos, además del cirujano vascular que los hace? ¿Quién lo puede hacer para que uno tenga certeza de lo que le están diciendo, del resultado que le están dando?
Sí, precisamente nosotros tenemos una asociación que es la Asociación Internacional de Diagnóstico Vascular No Invasivo, donde hemos reunido médicos que están completamente dedicados al diagnóstico vascular, que son de diferentes especialidades como la radiología, la cirugía vascular, pero que hayan hecho una subespecialización en diagnóstico vascular o al menos que hayan dedicado mucho tiempo de su profesión a hacer diagnóstico vascular. Casi en el libro que yo escribí, yo ponía ahí en un capítulo donde decía que la persona que quiera hacer diagnóstico vascular, eso es como las horas de vuelo de un aviador. Tiene que estar muy dedicado, casi de lleno, a solamente hacer diagnóstico vascular. Con el respeto de los radiólogos, pues un radiólogo que la mañana hace ecografías abdominales, después ecografías de seno, después de tiroides, no sé qué, y después diagnóstico vascular, pues pienso que no es como el diagnóstico, puede ser muy acertado, puede llegar a estar cerca de la realidad, pero realmente para hacerlo hay que dedicarse de tiempo completo a hacer diagnóstico vascular. Perfecto, doctor Mejía, muchísimas gracias. Sigamos ahí y yo les voy a hacer una pregunta al doctor Combros. En este momento es que tenemos una paciente o una persona que nos pregunta a nosotros, dice, tengo 59 años y me interesa saber factores predisponentes para que aparezcan varices en personas que no tienen venas dilatadas. Entonces, doctor Combros, cuénteme qué factores predisponentes hay. Y le tengo otra pregunta muy importante, no se me demore en esta, por favor, porque le tengo una muy importante y a Raúl también, si la quieren contestar. Bueno, con respecto a lo que habló Raúl, muy interesante, muy actual, yo quiero completar diciendo el siguiente. Nosotros, cirujanos vasculares, somos los primeros contactos del enfermo, del paciente. Nosotros lo recibimos y tenemos que hacer un examen vascular completo, lo que los flebólogos tienen mucha dificultad de hacer. O sea, eso incluye el examen de las insuficiencias, de las Doctor venas. Combros, perdóneme, y para nuestro público, que no son médicos, sino que son nuestros pacientes, ¿qué es flebólogo? ¿Y cuál es la diferencia entre un flebólogo y un cirujano vascular? ¿Qué es flebólogo? Ya le digo, solamente para completar el raciocinio. Okay. A partir de un examen vascular que incluye todas las cosas que las piernas de una persona pueden tener, viene la indicación del ecodoppler, como dijo el doctor Raúl. ¿Y quién mejor lo hace? ¿Quién mejor, más experiencia tiene el asunto? ¿No? Y nosotros nos acostumbramos a pedir para el doctor Raúl, para el doctor Jorge, para el doctor Fernando, lo que sea, que nos va a dar los mejores resultados. Y les llamo la atención que ni el examen solo, ni el ecodoppler solos son definitivos. La composición de los dos trae el diagnóstico definitivo. Nosotros no tratamos ecografías, tratamos pacientes. Cuanto a los flebólogos, antes de contestar la pregunta de los factores predisponentes, los flebólogos son personas que se entrenan por un tiempo más corto o más largo para tratar venas. Flebo, vena, nada más. No conocen las enfermedades vasculares, tratan venas y a lo poco se enteran del resto. Y esa formación puede llevar un fin de semana, un mes, 6 meses, cualquier cosa, pero es una especialidad que nosotros en Brasil no tenemos y no conocemos. Nosotros hacemos residencia de cirugía vascular periférica, que son en verdad 4 años, 2 de cirugía general y 2 de cirugía vascular, y hacemos formación en cirugía arterial, cirugía venosa y angiología, que es el tratamiento clínico de las enfermedades vasculares. Entonces tenemos la visión del contexto, del total, del enfermo vascular como un todo. Y el flebólogo ve las venas. Importantes flebólogos del mundo son dermatólogos, que nunca hicieron formación en cirugía vascular ni en tratamiento vascular, ¿no? Que se hace muy bien la elastocompresión, pero es por ahí. Cuanto a los factores
predisponentes. La señora que hizo la pregunta tiene 59 años. Ella, si está preocupada con las varices que podrán venir, es poco probable que eso ocurra. El factor predisponiente más importante es la herencia de enfermedad venosa que viene de madre, de abuela, en fin, de un conjunto de gente, ¿no?, que le da la más importante razón de tener insuficiencia venosa. Es el fundamental factor predisponiente. Y después hay los factores desencadenantes. Y ahí es las irregularidades hormonales, trabajo parado, exceso de peso, en fin, una serie de circunstancias que ya causan la ocurrencia de venas en personas que tienen la predisposición genética. Perfecto, perfecto, doctor Combros. Muy bien, voy a hacer otra pregunta que la veo yo importante, de acuerdo a la situación que estamos viviendo todos ahora. Dice, ahora resulta que con el COVID-19 está apareciendo una enfermedad en todo, aquí dice que en los niños, pero es en todos, niños y adultos. Parecería una trombosis venosa, según han mencionado en las noticias. ¿Esto es cierto, doctores? Perdóname un segundito, pero Pablo, desde luego que es cierto, no es en niños nada más, ya le damos la palabra al doctor Combros, es en niños y en adultos que se ven las trombosis venosas y luego hablamos un poquitico más profundamente de ellas. Trombosis venosa es un coágulo, como lo dije hace un rato, introducido, que se encuentra adosado, que se encuentra dentro de la pared de una vena. ¿Qué concepto le merece eso? ¿O qué cree, doctor Combros, que nuestros pacientes están haciendo trombosis, los pacientes con COVID-19? Lo que dice respecto al COVID-19 genera en todas las personas mucha ansiedad. Y surgen especialistas fantásticos, personas que saben lo que está pasando, por qué, cuándo termina el día, la fecha exacta que va a terminar. O sea, estamos llenos de genios. Y la verdad, doctor Jorge, que nosotros humildemente muy poco sabemos. ¿Cuál es la diferencia que hace que personas aparentemente iguales, una le va muy bien y la otra le va muy mal? Pero de acuerdo con todo lo que oímos y vemos, hay un fenómeno trombótico presente en muchos enfermos con COVID-19, que podría ser algo inflamatorio. No sé, seguramente no tengo la certeza, pero es casi como una trombosis generalizada o de pequeños vasos. Entonces, la recomendación hoy de las más importantes autoridades en coagulación es que los enfermos que se internen con un COVID un poco más pesado sean anticoagulados probablemente con heparina de bajo peso molecular, ¿no? De una forma general para evitar la presencia de eventuales cuadros de trombosis. Y se supone que las trombosis más graves pueden llevar finalmente a una peora muy importante de los cuadros. Entonces, por lo que se sabe, puede ocurrir, es real y hay que tratarlos con anticoagulación plena. Estamos completamente de acuerdo. Yo quiero sugerir algo. Desde luego tampoco hay estudios, no hay nada que nos compruebe que sí o que no. Se habla muchísimo, se especula muchísimo, pero hay una razón que sí nos ha cambiado la vida y la forma de ser. Aprovechando que estamos en cuarentena, en todo el mundo prácticamente, ¿qué hacemos? El que tiene que trabajar se sienta frente a un computador y se queda 3, 4, 5 horas. El que no dice voy a descansar y se queda acostado todo el tiempo. Acordémonos, y esto lo sabemos todos nosotros, y ahorita le preguntamos al doctor Raúl a ver si está de acuerdo con nosotros también. Él vivió muy de cerca un cuadro de estos. La tendencia es al reposo. Yo hablaba hace unos días
por estos mismos medios diciendo a la gente que debían moverse porque nosotros tenemos dos corazones. Uno que tenemos en el pecho, que es el que impulsa la sangre arterial, y otro que tenemos en las piernas, que es el que hace que esa sangre vuelva al corazón y que sea un círculo y funcione normalmente. Si guardamos demasiado reposo y hay un poquitico de predisposición, yo creo que vamos a tener una trombosis en algún lado de nuestra pierna con un coágulo que se va a desprender y va a formar muchos de los factores que tenemos de trombosis pulmonar o trombosis en cualquier otro sitio. La bipedestación o el ortostatismo, como se llama en medicina, que es quedarnos quietos, tiene un valor importante. ¿Usted cree eso, doctor Condos y Raúl, qué creen? Mire, el corazón de las piernas es una denominación que viene de los años 1940 y la dio Martorell, el famoso angiólogo español, ¿no? Lo conozco, fue mi profesor, sí, hace muchos años. Sí, que lo llamó de corazón de las piernas. El corazón de las Creo piernas. que cuarentena no significa reposo. Cuarentena significa cuidarse de los contactos externos para evitar que el bicho, el maldito bicho chino, ¿no?, se acerque de nosotros. Pero de ahí concluir que tenemos que esperar la muerte o la vida acostados, de ninguna manera. La actividad física, el movimiento de las piernas, hay que mantenerlo siempre, todos los días. Y hay muchas maneras de hacerlo en cada uno en su casa. Unos usan, ¿cómo se llama para ustedes? La estera, donde se camina motorizado. Una banda donde una bicicleta estática. La bicicleta ergométrica, lo que sea. O entonces, si eso no hay, se puede hacer de manera muy simple ejercicios. Hoy se puede acompañar actividades físicas por la internet. O si quiere, yo tengo, por ejemplo, en mi edificio donde vivo, un garaje que tiene 60 metros de largo. En esos 60 metros de largo me tomo mi bicicleta y ando 7 kilómetros, ¿no? Sí, por mañana. No es excusa. No es excusa que sea pequeño para no caminar o para no... No es excusa. No es excusa. Es más monótono, hay que hacerlo más veces, pero se puede, ¿no? Se puede hacer, como dije yo, por internet, ¿no? O por vídeo o por cualquier cosa, ejercicios en su sala, en su hogar. O entonces las citas. Hay que hacer, no se puede quedar parado. Cuarentena es sinónimo de cuidado y preservación, no de reposo. Perfecto, Pedro. Raúl, una pregunta. No sé si tú que haces los dúplex tan hermosos como los haces en estos momentos, no sé si se te ha aumentado el cuadro clínico de trombosis venosa en estos últimos días o en este tiempo, o lo ves normal, lo ves igual a otras épocas. Bueno, efectivamente está sucediendo que los pacientes están consultando y van por urgencias porque presentan edema de los miembros inferiores, o sea, se le inflaman sus pies, ¿sí? Sus tobillos están inflamados, ¿sí? Y hay una sospecha de una trombosis venosa, pero eso se debe más que todo a, como decía el doctor Condos, el que se acuesta, se queda quieto y que no tiene excusa para que no haga ejercicio. Entonces, hoy precisamente fui a ver 2 urgencias al consultorio de pacientes que estaban con edema de los miembros inferiores. Afortunadamente no tenían trombo, pero sí la recomendación es esa, efectivamente, que hay que moverse porque al mover las piernas, pues sabemos, circula toda esta sangre venosa, hace el retorno hacia el corazón, vuelve y sube hasta el corazón, se está moviendo, y una sangre que está moviendo no debe hacer un trombo. Perfecto, Raúl, mil gracias. Pedro, doctor Comlos, perdón. ¿Usted cree que nos quedan muchas preguntas por resolver respecto a la enfermedad venosa? Yo personalmente creo que sí. Muchísimo. No sé usted qué crea. No, estoy seguro. ¿Qué le podemos decir a nuestros pacientes? Seguramente que nos quedan muchas preguntas,
de lo que le interesa realmente a los enfermos, ¿no? ¿Qué, cómo, por qué, cuándo, qué hacer, ¿no? Cómo evitar. Una pregunta muy común es la siguiente: ¿cómo evitar las varices? ¿No? Sí, correcto. Y la contestación es muy simple también: nazca de otra familia, ¿no? Porque si son de característica hereditaria, no hay mucho cómo evitarlos. Tenga una vida sana, camine, use las piernas, ¿no? Y trate las venas que le molestan el más temprano posible. Pero las Con complicaciones sí las podemos evitar. ¿Cómo? Las complicaciones sí las podemos evitar. No, las Muchas. complicaciones sí, pero también las complicaciones son malas, porque imagínese una tromboflebitis o una trombosis venosa, por ejemplo. Sabemos hoy que la gente que más comúnmente tiene ese tipo de complicación no es la gente que tiene las varices más grandes, es la gente que tiene alguna forma de trombofilia, ¿no? Que tenemos o podemos pesquisar cuando necesario. De cualquier manera, la mejor forma de evitar es mantener una vida sana, una alimentación sana, actividad física, cuidar el peso y tratar las venas cuando surgen el más temprano posible, ¿no? Me parece que ahí es una cosa importante. Bueno, Y hay mucho más cosas que la gente tiene curiosidad de saber cómo podría ser o no, pero ya estamos largos con nuestra charla acá, y creo que muchas cosas ya le mostramos a nuestros pacientes. esto se lo dije yo, doctor Komlos, porque quiero volverlo a tener entre nosotros. Quiero que sea una y mil veces las que estemos hablando. Su experiencia es valiosa, la misma experiencia en la parte de diagnóstico del doctor Raúl Mejía. Yo quiero tenerlos. Estoy seguro que nuestros pacientes quieran preguntarnos mucho, tanto en Brasil como acá. Es una política nueva la de educar al paciente. No sé cómo lo tomen, no sé qué tan juiciosos sean de oír a sus médicos que les hablan por este medio, pero yo creo que podremos lograr mucho y no solamente hay que educar al médico como lo hemos hecho durante mucho tiempo, educar y enseñarle, sino a nuestros pacientes para que Doctor no... Jorge, si me permite, Sí, justamente para tener mejores cirujanos vasculares, me toca a mí manejar la patología venosa en una universidad de Porto Alegre, que es mi ciudad. Entonces, yo tengo el manejo de los residentes durante los 2 años de residencia con respecto a la enfermedad venosa y su tratamiento. Y los tengo muy próximos de mí y les doy toda formación de escleroterapia, de cirugía venosa, de endoláser o radiofrecuencia, lo que sea. Y hoy, muy moderno, el tratamiento con espuma. Y eso lo hacemos siempre con los residentes. Cuando terminan sus 2 años, están listos para hacer una buena cirugía o terapia y diagnóstico venosos por más un cirujano vascular. perfecto, doctor Komlos. Fue muy grato, ha sido muy grato haberlo tenido. Yo sé que usted está también en su cuarentena, no digo que descansando, sino trabajando mucho en su casa, está en su casa de campo en este instante. Gracias por habernos dedicado este tiempo y créame que vamos a continuar bastantes preguntas y vamos a seguir orientando a nuestros pacientes